acá para compartir una perspectiva diferente, una perspectiva de ruptura en cuanto a cómo se entiende el uso de sustancias desde la perspectiva de reducción de riesgos y daños. De hecho, que por eso el tema habla de placeres, riesgos y daños. Cuando estamos hablando de uso de sustancias, la metodología actualizada, centrada en la evidencia científica, nos plantea que tenemos que generar un reconocimiento de los beneficios que tiene para la persona el consumo de sustancias, así como los daños. Hay que considerar los dos elementos, porque la formación que hemos tenido es una formación tradicional que está centrada en políticas prohibicionistas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, para poder entender la filosofía de las drogas, no se puede entender si no lo vemos desde un punto de vista histórico, social de la humanidad, puesto que las drogas han tenido un significado diferente en cada época de la historia. Por ejemplo, en la Edad Antigua tenía un significado medicinal, un significado mágico, enteógeno. En la Edad Media tenía un significado demoníaco, ¿verdad? En la Edad del Renacimiento, en la Edad Moderna, tenía un significado de mercancía. Y a partir del siglo XX tienen un significado contestatario. Entonces, los significados que ha tenido el uso de drogas han variado históricamente, de tal modo que necesitamos entenderlos para poder tener una visión amplia. Además, siempre va a haber un elemento ideológico, geopolítico, ¿verdad?, que va a estar influyendo sobre la disposición y sobre el conocimiento de cómo se debe intervenir el tema de las drogas, en el sentido de que el manejo ideológico está dirigido y dominado hegemónicamente por el Sistema Internacional de Control de Drogas, que define oficialmente cuáles son las políticas internacionales que se deben proponer. Evidentemente la legislatura guatemalteca sigue los planteamientos de la OMS, pero ahora conversaremos un poco el agrado, la sorpresa linda que me he topado con que hay un equilibrio entre las políticas prohibicionistas en Guatemala, pero además la Corte Suprema ha podido generar una serie de juicios que permiten tener un acompañamiento más humano, un acompañamiento más desde reducción de riesgos y daños al empleado, ¿verdad? Entonces, por supuesto que también tenemos que tener una visión médico-farmacológica, una visión psicológica. Hay elementos psicológicos que hay que interpretar, hay elementos médicos que tienen que ver con el uso de drogas desde el punto de vista de la comorbilidad y desde el punto de vista del síndrome de abstinencia, sobre todo, que es uno de los elementos que hay que trabajar más fuertemente. El elemento sociofamiliar no se puede dejar de lado, porque la persona funciona en un sistema, ¿verdad? Entonces el sistema se tiene que considerar siempre, porque normalmente la persona que usa drogas es la que consideramos desde el modelo sistémico como el paciente identificado, ¿verdad? Cuando en realidad el problema es sistémico, y más que eso es un problema estructural. Cuando estamos hablando del uso de drogas, no se puede dejar de considerar los 4 determinantes de la salud que plantea la OMS alrededor de que hay que considerar la genética, hay que considerar el elemento socioeconómico, hay que considerar el elemento ambiental, ¿verdad?, tal como impactó el COVID-19, y hay que considerar la accesibilidad a los servicios de salud, que es uno de los elementos esenciales, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, lo más importante también es reconocer que ante la percepción del uso de sustancias han existido 2 paradigmas históricos. El paradigma donde hemos sido formados todos es el paradigma tradicional, el paradigma prohibicionista, que es el que está centrado en un aspecto moral, ¿verdad?, donde vienen todos los elementos de estigma social alrededor del consumidor, alrededor del usuario. Este paradigma se centra en un enfoque centrado en la enfermedad, un enfoque centrado en la droga también, sin considerar los elementos estructurales. Y además la meta de la intervención es la salud, pero intervenir la salud desde el punto de vista de enfermedad. Además, dentro de este paradigma, se me fue la presentación, muchachos. Ajá. Sí, además, dentro de este paradigma, lo más importante del paradigma tradicional es que nos han enseñado y nos han hecho creer que la única solución para el tratamiento del tema del uso problemático de drogas es la abstinencia. Y eso no es cierto.
La evidencia científica nos dice otra cosa. Eso se planteaba cuando Jelinek planteó hace 80 años la tabla de la alcoholomanía. No sé quiénes están familiarizados con los 12 pasos, ¿verdad? Pero eso es una evidencia desde hace 80 años. La evidencia actual de Miller y Ronley, de Prochaska y Clemente, de Alan Marlatt, de Tatarsky, nos dice otra cosa. Nos dice que la gente consume según sus propias necesidades y según sus propias decisiones, según la ambivalencia en relación con la droga. Entonces es otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? Nos concentramos en la responsabilidad individual alrededor de la toma de decisiones en el consumo de sustancias y asumiendo las consecuencias de los riesgos y daños que la persona genera. Entonces, el tratamiento de adicciones en el presente está centrado en la responsabilidad individual y en el respeto a los derechos humanos de la escogencia de la persona a usar drogas aunque se haga daño. Valoraremos el tema dentro de la empresa, ¿verdad? Que es otro elemento que, como decía, la legislación guatemalteca me parece que está muy avanzada en este nivel. Entonces, desde ahí, la abstinencia sería el principal elemento y quien no consigue abstinencia, entonces no lo tratan. Ejemplo, ¿cuántos de ustedes le piden a una persona que usa drogas que tiene que llegar abstinente para poderlo atender? La única condición mental por la cual que le piden a la persona que tiene que parar el síntoma para poder tratarlo es el uso de drogas. Alguno le pide a un depresivo que llegue sin depresión a terapia. Alguno le pide a alguien con un ataque pánico, mira, sí te atiendo, pero venís tranquilo, no vengas con el ataque pánico, ¿ok? Y a la persona que usa drogas se le dice, tiene que pararla para poder tratarlo. Eso es una falta de derechos humanos. Porque desde esta perspectiva, la recaída se interpreta como un fracaso, no como un proceso de aprendizaje. Y además, se tiende a creer que el tratamiento es solamente por residencial. Solo el tratamiento residencial es el único que funciona, que es lo que nos han enseñado. Sabemos que ahora los tratamientos ambulatorios son costo-beneficio más efectivos que el tratamiento residencial, ¿verdad? Porque si le preguntan los datos estadísticos a los centros de tratamiento residencial, si han hecho ese ejercicio, se van a dar cuenta que los evaden los resultados, porque los tratamientos residenciales centrados en abstinencia no tienen respuestas estadísticas que garanticen y que fortalezcan y que legitimen que la abstinencia es verdaderamente el objetivo a lograr. Porque a 1 año, a 2 años, a 3 años la gente sigue recayendo. Entonces lo constante es la discontinuidad. Lo constante en las adicciones es la discontinuidad y eso es el elemento más importante, ¿verdad? Desde esa perspectiva, entonces, cuando no estás en abstinencia, entonces la sociedad que inicialmente te mete dentro de un consumo, cuando estás en un consumo problemático te excluye. Entonces entras en una exclusión social, en una participación subversiva, en una participación underground, ¿verdad? Y además la sociedad te estigmatiza porque no sos normal. ¿Okay? No sos una persona normal dentro de una lógica patriarcal normativizante donde los normales son los heterosexuales y donde los normales son precisamente los que no son las poblaciones vulnerabilizadas diversas. Entonces, población VIH, población en situación de calle, población en situación de abandono, población en migración en tránsito, más bien migrantes en tránsito, población LGBTIQ a más, todas estas poblaciones vulnerabilizadas, ¿verdad?, están estigmatizadas, ¿okay? Y por eso es que desde reducción de daños hacemos una ruptura. A partir de 1920 se hace una ruptura con precisamente la epidemia del SIDA, ¿verdad?, en Europa, donde precisamente a través de la epidemia nos damos cuenta que es primero la vida que la enfermedad, ¿verdad? Entonces, para poder lograr salvar vidas, entonces se desarrolla la reducción de riesgos y daños en términos de poder ayudar a las personas que se inyectaban a utilizar inyectables donde no haya traslado de la infección, ¿verdad? Entonces ahí empieza la reducción de riesgos y daños. Pero además de esto, la reducción de riesgos y daños varía la intervención porque no nos concentramos en la salud ni en la enfermedad, nos concentramos en la persona, nos concentramos en una vulnerabilidad. Entonces desde reducción de riesgos y daños se ve el uso de drogas como una vulnerabilidad, no como una enfermedad. ¿Okay? Desde aquí
precisamente estamos hablando desde el punto de vista cognitivo-conductual, ¿verdad? Desde el punto de vista clínico cognitivo-conductual. Y además de eso, nosotros aceptamos avances de reducción de derechos humanos en el sentido de que las personas pueden tener un consumo siempre y cuando este consumo no afecte su funcionalidad, por ejemplo, laboral, que eso es excepcional en la jurisprudencia guatemalteca, ¿verdad? Que la jurisprudencia guatemalteca verdaderamente está guardando estos principios de reducción de daños, y eso es una felicitación para Guatemala, ¿verdad? Porque en Costa Rica la historia es que hay un despido inmediato sin ningún proceso. La legislación guatemalteca lo permite, ¿verdad? Entonces eso es algo que es importante que ustedes lo sepan. Desde esto también nosotros vemos la recaída y vemos el proceso de progreso dentro de la relación con la droga, se ve como un proceso de aprendizaje dentro de esta discontinuidad que estábamos viendo. Entonces, cuando hablamos de recaída, no hablamos de fracaso, sino que hablamos de cómo la persona tiene que empezar a manejar los disparadores de tentación y de ansiedad de consumo para poder regularse a sí mismo. Entonces, es un proceso de aprendizaje. Son habilidades lo que hay que aprender. No es centrarse en una cuestión moral de que sos un enfermito, ¿verdad? Y como sos un enfermito, entonces tenés capacidades disminuidas, no podés por vos mismo hacerlo, y entonces el estilo del terapeuta es un estilo vertical. Usted tiene que hacer lo que yo le digo porque usted no entiende nada de su vida. Esa es la posición que nos han enseñado desde el modelo tradicional. Si no cambiamos esta posición, pues entonces vamos a seguir utilizando técnicas arcaicas, porque no estamos utilizando entrevista motivacional, no estamos utilizando Prochaska y Clemente, no estamos utilizando prevención de recaídas de Marlad y Gordon, que son todas las técnicas que están aprobadas por la OMS incluso, ¿okay? No estamos utilizando psicoterapia de reducción de riesgos y daños, que es lo que en la evidencia actual es lo que nos dice. Entonces, el modelo de reducción de riesgos y daños se basa en 4 pilares. Se basa en el pilar de la evidencia científica, lo que nos dice la evidencia científica hoy. Como les estoy diciendo, se basa en derechos humanos, en la defensa de los derechos humanos, se basa en la salud pública comunitaria, atención primaria en salud, y se basa en el concepto de decolonización. El concepto de decolonización es un concepto nuevo que estamos introduciendo en Latinoamérica, no nuevo de hace 30 años, ¿verdad? Pero es un concepto que empezó desde Fernando Enrique Cardoso, cuando planteó la teoría de la dependencia y la decolonización de Enrique Dussel, del filósofo Enrique Dussel. Empezamos a plantear que todo lo que hacemos en Latinoamérica es una repetición de los conceptos eurocéntricos y estadounidenses. Si hay una imposición de dominación desde la salud, desde el control de la salud. Entonces, el control de la salud también está dado por modo globalizado. Y eso es importante porque tenemos que precisamente territorializar la medicación, territorializar nuestras intervenciones a nuestras realidades, a nuestras condiciones geográficas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podemos pasar a la otra. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya. ¿Sí? Ok, bien. Está bien. Entonces ahora voy a hablarles un poquito sobre cuáles son los principios generales de reducción de riesgos y daños. Precisamente en esta dirección, la reducción de riesgos y daños, esto es parte de un artículo que yo generé en el año 2022 precisamente, y la reducción de riesgos y daños sobre todo está centrada en una serie de acercamientos que están centrados son pragmáticos y son compasivos. Compasión en el sentido de que cuando estamos haciendo tratamiento con la persona consideramos el criterio de la persona como un criterio vinculante. No soy yo el experto el que le digo qué es lo que tiene que hacer, sino que co-construimos la terapia entre los dos. Estas son enseñanzas de la entrevista motivacional. Estas son la técnica más, con mayor investigación científica y más legitimada en este momento de la entrevista motivacional. Entonces, que les sugiero ponernos al tanto de la entrevista motivacional para poder hacer intervenciones adecuadas, que está probado que eleva la adherencia al tratamiento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, desde ahí, lo que planteamos es que la reducción de daños está centrada no necesariamente en el elemento de la abstinencia, sino en el elemento de la ambivalencia.
lo que sabemos a partir de Prochaska y Clemente es que lo que hay que trabajar con las adicciones es la ambivalencia. La ambivalencia es la sensación de tener una relación de atracción y evitación con la droga. La persona que tiene un consumo problemático desarrolla esta ambivalencia, que es que simultáneamente siento ganas de usar por el placer que me genera, pero no tengo ganas de usar por el daño que me genera. Entonces, esta toma de decisiones, que es una habilidad, que no es una enfermedad, sino una habilidad, es la que hay que fortalecer, ¿ok? Para que la persona se haga responsable de sus tomas de decisiones. Esto es lo que plantea la reducción de daños. Y no planteamos que tenga que estar centrado en abstinencia, ¿ok? La abstinencia la define la persona. Nosotros no somos, yo no tengo el poder para poder decirle a una persona qué tiene que hacer con eso, qué tiene que hacer con su condición. Si creemos que la prescripción médica todavía hoy día es impositiva, eso ya murió, eso no es cierto. La prescripción médica ya no sirve. O sea, ya no es cierto que porque yo le digo a una persona tiene que tomarse tal medicación, la persona se va a adherir, porque los niveles de adherencia están en un 50%. Y cuando se aplica entrevista motivacional, suben en un 15 a un 20%. ¿Okay? Entonces es importante ir botando todos esos mitos también. Desde esta perspectiva, también últimamente en las nuevas generaciones se ha desarrollado el tema de reducción de riesgos. Los daños es cuando ya la persona tiene la condición de farmacodependencia. Los riesgos es con las poblaciones jóvenes y con las poblaciones menores de edad. Entonces ahí es donde tenemos que hacer prevención para evitar que el riesgo se genere en un daño. ¿Okay? Entonces esto se estaba generando desde los últimos 20 años. Y básicamente, los principios básicos son es una construcción social, ya lo dijimos, ¿verdad? El comportamiento individual está atravesado por el contexto social siempre, y las conductas son multicausales influenciadas por la cultura. No podemos ver el uso de drogas solamente individualizando a una persona usuaria. Tenemos que verlo desde el punto de vista estructural. La reducción de riesgos y daños plantea esto desde la visión estructural. ¿Por qué? Porque es la sociedad la que no está respondiendo a todas las necesidades de los individuos. ¿Okay? La democracia no está alcanzando para todas las personas. Y el elemento de pobreza es un elemento esencial en el uso de drogas. Además, tenemos 7 millones de trabajadores en Guatemala. ¿Okay? No podemos pensar que esos 7 millones no hay gente con consumos problemáticos. Tenemos que intervenirlos, ¿verdad? Y entonces desde esa perspectiva es que hay que trabajar este elemento. Además, se aborda el uso desde la perspectiva de salud pública, donde consideramos todos estos elementos que estábamos hablando, que es reconocer reconocer las realidades de pobreza, clase, racismo, todos estos elementos estructurales que influyen necesariamente en la decisión, en las tomas de decisiones de las personas. Y luego el apoyo a los derechos humanos. La persona puede consumir aunque se haga daño, eso es un derecho humano. ¿Okay? Y lo que tenemos que hacer desde reducción de daños es acompañar a la persona en la toma de decisiones, ¿verdad? Luego, los comportamientos de alto riesgo están para quedarse. Nos han dicho desde el prohibicionismo que tenemos que concentrarnos en que hay que extinguir las drogas. El prohibicionismo dice que hay que extinguir las drogas. ¿Okay? La guerra contra las drogas lo que está planteando es que hay que extinguirlas. ¿Ustedes creen que eso sea posible? Eso es una utopía. Es una utopía donde se han gastado millones de millones en una inversión de guerra que podrían haber sido invertidos en prevención. ¿Okay? Entonces, no es cierto que los comportamientos de alto riesgo se vayan a terminar, van a estar ahí. Entonces, tenemos que partir de esto. ¿Okay? No corre. Ok. Luego, la reducción de daños no amenaza los objetivos de la abstinencia. La abstinencia es una escogencia personal y acompañamos a la persona en sus decisiones. Además, la reducción de daños permite acercamientos más baratos. Ese es otro elemento. Si ustedes preguntan cuánto cuesta en Costa Rica tratar residencialmente a una persona, es el equivalente a 500,000 colones. No sé cuál será el cambio a la moneda guatemalteca, pero es sumamente caro tener una persona en tratamiento residencial, lo que no garantiza que la persona se vaya a mantener toda la vida en abstinencia.
¿ok? Porque precisamente las estadísticas no nos dicen eso. Y después está basado en evidencia y costo-efectividad, por supuesto, ¿verdad? La evidencia científica que tenemos, por un lado es todos los estudios de Sobel y Sobel, que fueron los primeros que empezaron a generar estudios alrededor del consumo regulado, luego las ponencias de Prochaska y Clemente de hace 30 años, que fueron los que cambiaron la perspectiva de las adicciones, en términos de entender que la motivación al cambio varía según según la etapa de cambio que la persona se encuentre. Luego, también nos basamos en Alan Marlatt, que es el que propuso todo lo que es la prevención de recaídas para efectos del mantenimiento en la recuperación o en el cambio, y además de Andrew Tatarsky, ¿verdad? Que es el planteador, el iniciador de la psicoterapia de reducción de riesgos y daños. Por otro lado, también está Miller y Rolnick, que desarrollan la entrevista motivacional, que es la que aterriza de cuál es el acompañamiento adecuado en una relación horizontal desde los derechos humanos con las personas usuarias. Entonces, por acá termina mi presentación. Seguimos. Ahí, ahora tienen que poner la tuya. Gracias, Javi.